Vamos a conversar con el doctor Carlo Magno Salcedo. Él es el vocero oficial del partido Todos por el Perú, que lidera el señor Julio Guzmán. Y a propósito de lo que se viene diciendo, el señor Guzmán no ha pedido calma, no quiere pecar de soberbio y ante la posibilidad de que esté ya alcanzando una consolidación del segundo lugar de las preferencias electorales, ¿no? O con un empate con Acuña, pero en fin, ese es más o menos a hoy el escenario que tenemos. Doctor Salcedo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto. Gracias por la invitación. ¿Cómo le va? A ver, para no caer en la soberbia, pues no, que justamente se está pidiendo. El señor Julio Guzmán, yo lo he entrevistado una vez, lo he invitado varias veces, no ha venido, o sea, tendrá sus razones, pero porque habíamos quedado pendiente de varios temas, porque en 30 minutos cuando le hice la entrevista no se podía abordar todo, pero quedaron muchos temas pendientes. ¿Cuál es el tema central? Hasta ahora todavía no llego a identificar cuál es el tema central de la preocupación política, social y económica del señor Guzmán. ¿Cuál es? El enfoque de la propuesta de Todos por el Perú es el ser humano. Básicamente tiene como idea fundamental de que lo que tienen que hacer los estados modernos para desarrollarse es invertir en las capacidades y en los talentos de las personas. Es poner el centro en la persona. Y a partir de esta concepción, que además tiene como sustento las ideas del premio Nobel Amartya Sen, que habla de la felicidad como elemento vinculado al desarrollo, es centrar la acción del Estado en fortalecer estas capacidades, estos talentos de las personas, lo que implica centrar la atención en las políticas de educación, en las políticas de salud, en las políticas que generen un mínimo de bienestar en la persona y que le permitan desarrollar sus respectivos proyectos de vida. ¿Esto cómo repercute en términos de enfoque del Estado? Nosotros consideramos que el rol del Estado para lograr estos objetivos no puede ser el rol pasivo que ha tenido el Estado en las últimas décadas en el Perú. No puede seguir siendo un Estado que centra su acción básicamente en dejar que sea el mercado, las fuerzas del mercado las que vayan a generar el desarrollo, sino que asume que esta lógica del piloto automático, de que el crecimiento va a venir por el chorreo, no va más. Lo que eso implica es que el Estado debe tener un rol mucho más activo respecto del mercado, en regular, donde hay que regular, en promover, donde hay que promover, en arbitrar, donde hay que arbitrar. Consideramos que muchos de los problemas que han ocurrido en la sociedad peruana y que han hecho que el crecimiento económico de las últimas décadas se desaproveche y no nos impulsemos al desarrollo. Eso se debe a haber menospreciado el rol del Estado. Entonces, yo creo que ese es un aspecto fundamental. ¿Cuál es el rol del Estado, ¿no? Y cuando uno quiere saber en qué se distinguen las propuestas de gobierno, lo primero que tiene que hacer es preguntarse qué rol le atribuyes tú al Estado. ¿Va a seguir siendo el mismo Estado de siempre, que tiene que estar atado de manos, o va a ser un Estado mucho más activo? Sí, pero ese rol del Estado, perdón, que usted está planteando es un rol que eventualmente tendría que sufrir una eventual modificación constitucional. No, porque la propia Constitución Política del Perú sí habla de un rol supletorio del Estado, y es supletorio en la medida de que tiene que hacer aquello que el mercado no puede satisfacer. Pero estamos en un país, nosotros tenemos una metáfora muy interesante, ¿no? Respecto al rol del Estado y el rol del mercado, ¿no? En una sociedad, digamos, es como una cancha de fútbol, ¿no? Pero en el Perú el problema es que esta cancha de fútbol tiene muchos montículos, pero a la vez tiene huecos, ¿no? Estos montículos, por ejemplo, son los excesos de regulación, porque ciertamente hay determinadas áreas en las que el Estado es muy burocrático. O sea, y en ese sentido sí estamos a favor de luchar contra la tramitología cuando los trámites se generan innecesariamente y afectan la dinámica del mercado, le hacen la vida al ciudadano muy, ¿no? Muy insatisfactoria, que tiene que ir a una ventanilla, tiene que ir a otra para hacer cualquier trámite. Entonces, en ese sentido es necesario, digamos, destrabar al Estado, que le haga más fácil la vida al ciudadano. Pero hay una serie de aspectos en que el Estado es insuficiente. Y el Estado expresado sobre todo en servicios al ciudadano, en servicios de educación, de salud, en que nuestro Estado no es capaz de brindarle a todos los peruanos
¿no? La satisfacción básica de esas necesidades. Entonces, es ahí donde más bien es necesario que el Estado enfoque sus esfuerzos. Doctor Carlomagno Salcedo, en teoría y en época electoral, todos los candidatos tienen la solución a los problemas del país, ¿no? Esto se ve cada 5 años, y ante el desgaste de un gobierno, de una gestión, vienen las críticas y vienen las soluciones por parte de los que dicen tener la solución para todos los problemas del país, ¿no? Muchos se atacan, por ejemplo, a esta gestión de la inseguridad ciudadana y todo lo demás, ¿no? Yo no creo que no haya, digamos, la intención de querer acabar con esa inseguridad que todos reclamamos, sino de repente un poco como que se ha escapado, no se puede, y el mismo problema va a tener otra gestión, ¿no? Pero le quiero preguntar una pregunta bien específica. El rol del Estado peruano habla usted en una posible gestión de su partido, de Todos por el Perú. ¿Qué haría con el tema de los combustibles? El petróleo ha bajado, ¿no? Ostensiblemente, y acá debería costar pues la tercera parte que está costando en este momento, por ejemplo, la gasolina, y sin embargo no baja prácticamente, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿qué haría un gobierno de Todos por el Perú para que, digamos, esta realidad que cuando sube el petróleo sube acá, pero cuando baja no se aplica, se haga pues efectivo para beneficio de los ciudadanos? Bueno, debo precisar que en principio yo no soy economista, este es un tema específicamente técnico. No, dentro del plan de Sí, pero no se hace ninguna mención en particular a un aspecto tan específico como la cuestión del combustible, ¿no? O sea, eso no está en el plan. Sin embargo, yo creo que hay que considerar algo. Ciertamente, parte del problema que hay con los combustibles tiene que ver con los impuestos también. Es decir, es una cuestión a través de la cual el Estado también recibe recursos, ¿no? Y eso impacta en que no baje más el precio. Ciertamente yo considero que es algo que hay que revisar, como que hay que revisar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con la vida de las personas es el sueldo mínimo, que también es un tema económico. Y yo le quiero decir una cuestión. Yo creo que en temas como estos no se trata de decir cifras, de decir, ¿sabes qué? Vamos a subir a tanto o a bajar a tanto tal cuestión. Lo importante es establecer políticas que sean consistentes. Por ejemplo, en el sueldo mínimo, muchos candidatos han ofrecido, creo que no han faltado candidatos que han dicho que inclusive van a elevar a 1.500 el sueldo mínimo, a 1.200. Pareciera esto un festival, ¿no? ¿Quién da más, no? Una subasta de quién ofrece más. ¿Quién ofrece más? ¿No? ¿Quién ofrece más? Cuando lo que hay que hacer es decir, oye, señores, en el Perú existe un Consejo Nacional del Trabajo. Un consejo en el cual se tienen que sentar los trabajadores, los empresarios y el Estado, y conjuntamente deben establecer cuál debe ser ese monto. Y ciertamente hace varios años que no se ha actualizado el sueldo mínimo. Entonces, lo coherente es decir, tenemos que inmediatamente, asumiendo el gobierno, tenemos que activar, tenemos que hacer que esa instancia del Estado que existe funcione y no se postergue por razón de política. Entonces yo ahorita no le podría decir, ¿sabes qué va a subir a tanto o a cuánto? De que tiene que subirse, porque tiene que ser ajustado, es evidente. Entonces, lo que se trata acá es de no ofrecer propuestas demagógicas por el solo hecho de tratar de ganarse al elector. No, disculpe, solamente para redondear, Alberto. Lo que pasa es que queremos promesas concretas, pues, o sea, las generalidades las tienen todos, o sea, todos los candidatos tienen generalidades de solución a todos los problemas que tiene el país. Más que promesas, mi querido Augusto, yo diría que, porque las promesas se las lleva el viento, ¿no? Sí, pues. Compromisos. Cuando uno tiene un compromiso, ya es casi una cuestión, casi, por decirlo, una declaración notarial, ¿no? Una declaración jurada. Una promesa, yo puedo prometerle a lo mejor que la quiero mucho, pues sí. De repente como dijo un político, ¿no? Pues prometió, pero no cumplió. Sí, pues son épocas de campaña. Son épocas de campaña, pero ya compromisos, compromisos son otra cosa. Como el que firmó Toledo en Arequipa, no lo cumplió y la gente se le sublevó, ¿no? A propósito de eso, voy a preguntarle al señor Salcedo, que por lo que lo estoy observando no es una persona muy adulta, usted debe tener unos 50 años, mínimo, menos. Por lo visto tengo 41 años. 41 años, bueno, más joven todavía. O sea que usted no ha vivido algunas épocas, ¿no? Cuando usted nació, yo ya estaba corriendo más de 20 y tantos años en el periodismo, y puedo decirle que las cosas a veces se pintan de otra manera, como la que se observa. Lo mismo de joven es el señor Guzmán. Ustedes son conscientes que si ganan las elecciones, tomando en cuenta que ustedes no son un partido tradicional, que no dominan control de poder, que les va a costar mucho, digamos, armar, ¿no es cierto?, un equipo,
que el propio, incluso Ollantumala no lo pudo hacer en este gobierno, que la administración del Estado Nacional es tan compleja y tan difícil que ustedes son conscientes a hoy, y le hago la pregunta hoy, no estamos 3 de febrero ya, ¿no? 2 de febrero, ¿no? 2 de febrero, que ustedes van a tener una presión social muy grande, habida cuenta que el escenario económico no es el más auspicioso, y que esa presión, si no tienen experiencia de manejo, se puede convertir en una crisis de ingobernabilidad. O sea, le digo desde ahora porque ustedes deberían tener tranquilizada a la ciudadanos y decir, señores, vamos a tener, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no?, puertas abiertas del gobierno para discutir previamente antes de que se estallen los conflictos. Pero tomando en cuenta que hasta ayer había más de 120, 115, algo así, conflictos sociales no resueltos, ustedes están recibiendo, pues, ¿no?, un escenario que ahora todo el mundo quiere llegar al poder, pues todo el mundo quiere ganar las elecciones, pero a la hora que las papas queman, yo he visto gobernantes, he visto a Toledo, he visto a Alan García, he visto a propio Fujimori sudar la gota gorda cuando han tenido conflictos sociales, porque estoy muy cerca mirando, sin ser partidario, como periodista, muy cerca, cómo sufren, cómo el manejo les resulta tan difícil. Entonces yo digo, el señor Guzmán, claro, tiene una buena sonrisa, todo lo que usted quiera, pero a la hora que empiecen a reventar los cohetes y a empezar las protestas, ¿cómo se van a administrar, por ejemplo? Es lo que yo le pregunto. Sí. Yo le respondería en 2 aspectos, ¿no? Primero, la cuestión concreta de la conflictividad social, y yo creo que nuevamente ahí tiene que ver cuál ha sido la concepción del rol del Estado que los últimos gobiernos han tenido. Voy a hacer una metáfora o caricatura en todo caso, ¿no? De alguna manera, en los últimos años, por ejemplo, en los conflictos mineros vinculados a la inversión minera y las comunidades que han generado mucho dolor de cabeza a los gobiernos, el caso Conga o Tía María, parte del problema ha sido de que el Estado se ha terminado convirtiendo en una especie de guachimán de seguridad de la inversión frente a las comunidades. Entonces las comunidades han visto no un Estado neutral que arbitre los conflictos, lo que han visto es un Estado dándole seguridad a la mina y atacándolos a ellos. Y esto, yo creo que esta imagen es muy perniciosa y tiene que ver con esta concepción del Estado de que el Estado tiene que garantizar la inversión a toda costa, más allá del impacto ambiental o del impacto en la vida de las comunidades que genere esta inversión. Parte del cambio del enfoque es decir, no, el Estado no puede seguir siendo el guachimán de la mina. El Estado tiene que ser un árbitro neutral que se ponga al medio entre los intereses de la inversión que se necesitan en el país y los intereses de las comunidades y del medio ambiente y lograr las mejores fórmulas. En el propio país existen ejemplos exitosos de inversión minera que convive muy armoniosamente con las comunidades. Ya, hasta ahí va bien, yo lo entiendo perfectamente, doctor Salcedo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. Son teorías de cómo el Estado y la sociedad deben articularse. No son teorías, son realidades de cómo se gestiona el Estado. O sea, eso también lo he escuchado en los otros gobiernos, los especialistas, los voceros, ¿no?, que convocan. Hoy antes tenía gente que decía exactamente, mire, esto hay que articularse. A la hora de la verdad, el resultado, muchos conflictos sociales. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿aceptaría un tremendo desafío el señor Julio Guzmán? Y se lo digo públicamente. Yo lo invito a él, ya como él no tiene recursos, yo le pago su pasaje, ya su estadía y todo, y lo acompaño. Yo tengo algún problema de salud, pero yo lo acompaño y nos vamos a Cajamarca, ya, o sea, con el señor Guzmán yo lo acompaño, vamos a Cajamarca, yo le garantizo que no le va a pasar nada, pero vamos a Cajamarca y con la dirigencia que yo conozco, a ver qué les dice el señor Guzmán a los mineros de Conga, a la gente, a los pobladores de las comunidades, los que no quieren la mina. Exacto, a ver qué les va a decir en un diálogo abierto. Por eso yo digo, esas contingencias, ¿las tienen ustedes claras? Probablemente usted me diga que sí, pero hagamos la prueba pues in situ. No desde lejos, sino... ¿Él ha ido a Cajamarca ya? Todavía, ¿no? Me parece que no ha ido todavía en su itinerario. ¿Ha ido a Tía María? Tampoco. Todavía no ha ido al sur. Por eso digo, imagínense, en la zona donde, a las Bambas, tampoco. Entonces, yo le pregunto, ir ahí, a esos lugares y decir, señores, vengo acá como candidato, que doy la cara, y aquí estoy. ¿Cuál es el problema de Conga? ¿Agua u oro? Vamos a ver, acá definamos. Ese es un líder. Pero si de lejos se dice, sí, ¿no? Ya veremos qué pasa. ¿No?
eso no va a resolver el problema. Así es. Lo que nosotros no decimos es ya veremos qué pasa. Lo que nosotros estamos estableciendo es, para empezar, y eso es la otra parte que yo quería mencionar, ¿no? Respecto a las capacidades. Cuando yo llegué a Todos por el Perú, que ha sido relativamente hace poco, en el mes de diciembre, yo ya encontré ahí un equipo técnico altamente competente. ¿Quién fundó ese partido? El partido lo conduce Julio Guzmán. No, pero ¿quién lo fundó? ¿Quién lo creó? Porque Ya. Julio Guzmán viene recién. El partido fue fundado el año 2003. El año 2003. El partido ha tenido, digamos, 3 etapas, ¿no? ¿Pero quién ha sido el del origen? Estuvo Drago Quesí, Gonzalo García, un conjunto de independientes, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ahora estamos en una etapa distinta, ¿no? El partido Todos por el Perú está en una etapa en que por primera vez postula un candidato propio. En las anteriores oportunidades fue en alianza, ¿no? El 2006 estuvo en alianza con Valentín Paniagua, por ejemplo. Pero yendo al asunto, o sea, lo que yo he encontrado es un equipo tecnocrático y tecnopolítico altamente competente, es decir, gente que tiene mucha experiencia en el Estado. Y ese es un diferencial, porque una cosa es mirar o asumir qué es lo que se va a hacer desde el Estado cuando uno está desde fuera, cuando uno está desde la sociedad civil o a veces desde las ONGs. Y yo también he pasado en las ONGs hace 20 años, ¿no? Pero una cosa es estar dentro del Estado. Y la gran mayoría de técnicos de Todos por el Perú son gente con mucha experiencia en el Estado. Pero obviamente esto tiene que armonizar con los operadores políticos, que son aquellos que tienen que ocuparse de esta conflictividad. Lo que yo le puedo decir es que cuando hay un cambio de enfoque, cambia la actitud de los ciudadanos. El problema en Cajamarca no es de que Cajamarca sea antiminera. El problema tiene que ver con una historia en particular, con una empresa en particular, cuya historia ha sido nefasta para Cajamarca, por la forma como han operado en la mina. O sea, y es más, en algún momento en el tema de Cajamarca estaba en cuestión de decir, oye, no, que venga otra empresa. ¿Por qué? Porque resulta que Yanacocha y Roque Benavides, lamentablemente, ellos han tenido una conducta que ya nadie les cree. Entonces, las cosas hay que verlas en su contexto en particular. Por eso yo insisto, las comunidades no es que estén en contra de la inversión. Lo que ellos necesitan saber es que con la inversión van a ganar también. Así como va a ganar el empresario minero, ellos también van a ganar porque se van a generar dinámicas de desarrollo. ¿Y usted cree que el señor Roque Benavides va a cambiar a estas alturas de actitud? O sea, ¿va a desaparecer Yanacocha? Tampoco. O sea que la como posición... tampoco va a cambiar ¿cómo se llama el presidente, el gobernador regional? Goyo, el que está preso, actualmente, ¿no? Entonces, por eso digo... La actitud del empresario depende del Estado. En Canadá, donde hay mucha actividad minera, las mineras no hacen lo que hacen en el Perú. ¿Y por qué? Porque tienen un Estado que se ha puesto los pantalones y que desde un principio decidió no jugar solamente a favor de un jugador, a favor de la inversión. Decidió jugar a favor de la inversión, pero a favor de las comunidades. Y eso es algo fundamental. Pero mire, este problema lo afrontó Toledo, lo afrontó Alan García, lo afrontó Humala, y son 3 distintos gobiernos, 3 distintos caracteres de gobernantes, y ninguno lo pudo resolver. Y yo le voy a decir por qué. A ver. Porque resulta de que estos 3 gobernantes, más allá del signo político con el que fueron elegidos, en el manejo de la política económica, todos han estado dirigidos por la tecnocracia del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, a la fecha, se ha convertido, nosotros consideramos ya, en un obstáculo para una política de desarrollo usted está diferente. preanunciando que llegar al poder, lo primero que haría es sacar a todos los funcionarios que hay en el Ministerio de Economía y Finanzas. No, es una cuestión de políticas. Quienes dirigen las políticas... Por eso, la claro. política, usted dice, todo es un obstáculo, ¿no es cierto?, para el desarrollo. Lo menos que podría todo el mundo pensar es, si esto es un obstáculo, elimina los obstáculos. ¿Y cómo lo eliminas? Así es. Relevando de sus cargos a todos esos técnicos. Relevando de sus cargos, no más que a los técnicos, a aquellos, o sea, ¿de quién depende la política económica del ministerio? Del ministro de Economía y de los viceministros, fundamentalmente. O sea, los técnicos pueden ser muy buenos. Tiene dos viceministerios, pero que ellos, son de la Economía y de la Hacienda. Pero ellos hacen lo que establece la política del ministro. O sea, el ministro es el que da la pauta. Los técnicos pueden ser muy buenos, pero ellos no van a hacer algo distinto a lo que dice el ministro. Y en el Perú siempre los ministros de Economía no los han puesto gobierno de ustedes, los gobernantes. ¿Quién gobernaría? El ministro de Economía. El ministro de Economía tiene que tener un rol muy distinto. El ministro de Economía no puede gobernar en los hechos. En el Perú, el ministro de Economía, ese cargo se ha convertido en un gobernante de facto. Tiene más poder prácticamente que Otros el presidente dicen lo contrario, de la dicen que República. el ministro de Economía en el Perú es el cajero.
¿no es cierto? Es el cajero, el que ve la caja para ver, te doy, no te doy, te doy, Entonces, no te doy. tenemos un ministro de Economía, un cajero, pero que tiene tal poder que ese cajero te bloquea todo. Y los presidentes han sido incapaces de mecharse con ese cajero. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué parte de los anuncios es, no? Lo primero que haríamos como medida política es hacer una reingeniería del Ministerio de Economía. Nosotros ya hemos Eso anunciado... podría generar también, inclusive, preocupación en el sector financiero, porque dirá, oye, una reingeniería podría significar las reglas de juego totalmente distintas sobre lo que nosotros hasta ahora tenemos, es decir, una economía social de mercado o un sistema de la ley de la oferta y la demanda que podría variar. En eso no está muy claro todavía el escenario, por eso todavía no entiendo cuál es la orientación económica que le quiere dar el señor Guzmán al país, cuál es la orientación económica. Porque si él ha priorizado por varios, yo lo he escuchado, ¿no?, en las entrevistas en los diarios, todo, ha priorizado varios sectores, pero ¿cuál es digamos, el más estratégico que le permitirá a él tener las manos libres para poder actuar y satisfacer las expectativas? Porque usted acaba de decir, el Ministerio de Economía bloquea todos los proyectos, o sea, hay proyectos que son importantes y los bloquea. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, para que no lo puedan bloquear, tendría que buscar usted un ministro de Economía lo suficientemente autónomo, de unas capacidades extraordinarias, ¿no? Yo no sé si ya lo tengan, pero eso sería la única forma, porque... A ver, en términos de política económica, para tratar de hacerlo didáctico, digamos, podemos hablar de tres enfoques, ¿no? Un enfoque en el cual prima fundamentalmente la lógica de que es el mercado el que va a solucionar todos los problemas del desarrollo de un país, y el desarrollo se va a generar como resultado de la dinámica del mercado, y frente al cual el Estado tiene que estar lo más retraído posible. Esa política es la que en el Perú ha predominado desde la época de los 90. Usted quiere un Estado promotor. Un Estado promotor. Ojo, correcto, no es... Ahora, en su momento esta mirada ha sido muy valiosa. O sea, la crisis económica en que dejó al país el gobierno de Alan García fue de tal magnitud que era necesario efectivamente toda una política de ajuste estructural durante los primeros años. El problema es que se mantuvo la lógica, ¿no?, de salir de la crisis hasta el momento cuando ya han pasado prácticamente 25 años desde entonces. O sea, el otro modelo es el modelo estatista, el modelo intervencionista. Lo que nosotros establecemos es que tiene que haber un equilibrio entre el Estado y el mercado. El Estado y el mercado no son enemigos, son complementarios. Solo para complementar mi visión de lo que usted está exponiendo y de quién es usted. ¿Usted tiene formación universitaria de dónde? ¿De qué? Yo soy abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ya. tengo una maestría en ciencia No es usted de política izquierda, en la es Universidad progresista. Católica. ¿Qué cosa es usted? ¿De derecha, Y tengo una centro? maestría en gestión pública en la Universidad No, del Pacífico. Yo me considero un liberal de izquierda, digamos, en el sentido Liberal de... de izquierda. Sí, existe la figura de liberal de izquierda. Es aquella persona que prioriza, rescata lo fundamental del liberalismo, que son los derechos políticos, ¿no? Pero que en términos de económicos admite ¿No que es el izquierda Estado... progresista en todo caso? Podría ser una especie de centroizquierda, ¿no?, que se asemeja a la socialdemocracia, o sea, pero más allá de las etiquetas, lo importante es básicamente el centro político. Muy O bien. sea, es el centro político que no está tan a la derecha, Correcto. que se olvida de generar políticas de bienestar, Un encargo. ¿no?, y tan a la izquierda que cree que el Estado, como no el padre omnipotente, va a solucionar los problemas y lo que genera es atraso. Ya. Un encargo, doctor Salcedo. Dígale al señor Guzmán que lo seguimos reiterando la invitación. Ya estuvo acá con nosotros, pero le reiteramos. Cuando usted lo ve todos los días, imagino, ¿no? Lo veo Usted es su seguido. vocero, no lo ve todos A los ver, días. una precisión, en A ver, realidad brevemente, por no es que yo sea el vocero, o sea, soy parte del equipo Del técnico, equipo hay un técnico, equipo perfecto. de voceros, Francisco Sagasti, por ejemplo, Claro. que yo entiendo que es amigo Así suyo, es, así y es, me ha así pedido es. que le mande muchos saludos, Gracias. es parte del equipo técnico, está Daniel Mora, Ya. y según los temas, ¿no? O sea, Muy somos bien. todo un equipo. Pero usted ha fijado una posición que me parece interesante. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Ya? señor. Muy amable. Quedemos a la pausa. Sí, 8:27, nos vamos a la pausa. Ya regresamos con